Hola a todos, hoy vamos en esta unidad a ver las características del texto en HTML y en CSS. Las marcas que permiten definir el aspecto de la tipografía son muy importantes. El CSS3 ha cambiado muchísimo y ya permite un control tipográfico prácticamente igual en la web que en los medios impresos. También es verdad que el aumento de las resoluciones en los dispositivos ha permitido poder afinar mucho más los aspectos visuales tipográficos. La primera etiqueta que vamos a ver es Font Family. Font Family es para definir el tipo de familia tipográfica. Aquí tenemos las representaciones que he puesto de las familias tipográficas más importantes, ¿no? Tenemos familias tipográficas que le llamamos con serifa, que los bordes están marcados con un pequeño adorno, que son este aspecto que da más clásico, que recuerda un poco más a los libros de texto y a las cosas más tradicionales, y la tipografía moderna, que no tiene estos pequeños adornos o serifas, y serían como la Trebuchet, o la Arial, la Helvética, la Verdana o la Futura. La familia tipográfica siempre se pone el nombre y luego otras dos familias que llamamos alternativas. En el caso de la tipografía es muy normal en la web utilizar una tipografía para los sistemas operativos Windows, otra tipografía para los sistemas operativos Macintosh y otra tipografía genérica para los que no tengan ni la Times ni la Georgia en este caso. Entonces, aquí vemos las tipografías genéricas suelen identificarse con serifa, sin más, o sin serifa para las tipo sin adornos, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de las familias genéricas que todos los sistemas operativos contienen un modelo, ¿no? Suelen ser la Times, la Helvética, la Zap Chancerino, que es para las tipografías manuales, o la Monospace, que suele ser la Courier para representar el código y ese tipo de cosas. Las familias tipográficas, además, tienen muchas formas diferentes que conforman una familia tipográfica. Las familias tienen, por ejemplo, distintos pesos, que sería el distinto grosor. Aquí vemos desde las familias tipo light hasta las black o más gruesas, y vemos este sería el eje. Y también las familias que pueden ser condensadas, que son estrechas, o expandidas, que son anchas. Nos interesa en una web, en una aplicación, utilizar una familia tipográfica que tenga muchos cuerpos, muchos pesos y muchos tipos de condensado, porque así con una sola familia nos permite jugar más los aspectos visuales de la página. Aquí vemos el font fake, que es lo que define el peso de la familia. Aquí vemos cómo se seleccionan. Normalmente se utilizan o bien genéricos como bold, bolder, o un poco más gruesa que la anterior, bolder o lighter, un poco más, o si no, valores ya específicos que se miden de 100, 200, 300, 400, y que son estos los aspectos que tendrían en el caso de una familia de tipografía. No todas las familias tienen todos los pesos diseñados, por eso conviene conocer un poco la familia que vamos a usar y ver cuántos pesos tienen para poder luego aplicar. Sería una tontería poner un peso 500 cuando solo vamos a tener el 400 o 700. Aquí tenemos el stretch, que es la condensación. Entonces vemos lo mismo. Estos son todos los tipos de condensaciones posibles, pero vemos que mi familia solo tiene estos tres. Entonces, ¿cómo lo especificamos? Normal, ultra condensed, extra condensed, condensed. Aquí lo vemos perfectamente, todas las palabras para elegir uno de los pesos. Luego está el font style, el estilo de la fuente, es si queremos que la fuente sea normal, itálica o oblicua. La diferencia entre itálica o oblicua son pequeñas diferencias. La itálica es cuando el diseñador construye la letra en formato inclinado. Aquí vemos la letra normal, que sería esta, y la letra itálica, que sería esta. La letra itálica vemos que no tiene nada que ver en su aspecto. Aquí tendríamos la letra normal en mayúscula y aquí tendríamos la itálica. Sin embargo, la letra oblicua es la misma letra normal, pero inclinada. Entonces, aquí tendríamos la letra inclinada y esta. Los sistemas operativos, cuando no existe la letra itálica diseñada por el diseñador, siempre utiliza la oblicua, pero también podemos nosotros definirla, si así queremos, en nuestro estilo. Aquí tenemos el tamaño de la letra, que se puede especificar de muchas maneras. Se puede especificar con valores absolutos, con valores relativos o porcentuales, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan valores relativos porque así trabajamos sobre un tamaño base, que sería el tamaño genérico de la tipografía, y vamos diciendo que sea un poco más gruesa, menos gruesa, más pequeña, más grande, más... Entonces, los valores relativos
nos facilitan el diseño. Aquí tenemos lo que significan estos valores, que serían small, x small, en valores relativos a el formato de la fuente. En este caso sería el medium, sería el valor 1 o unitario, y los más grandes serían 6 quintos, 3 medios, y los más pequeños pues 3 quintos, 3 cuartos. Y aquí tenemos las tipografías de los titulares, qué tamaño eligen por defecto los navegadores. Normalmente vamos a trabajar las tipografías con valores relativos del tipo medidas en M's, M, que es una medida americana, que es el ancho de la M, y sobre ese valor lo utilizamos como base, definimos 2 M's, 1,5 M's, o en porcentajes, que sería el 100% el valor base y sería 120% o 85% si queremos más grande o más pequeño. Las variantes de fuente se utilizan para especificar distintos formatos, ¿no? Muchas veces nos interesa que el texto vaya en mayúsculas, aunque el autor no lo ha puesto en mayúsculas, y podemos definirlo, que todo lo que hay aquí vaya en mayúsculas, o todo vaya en minúsculas, o todo vaya en un tipo de letra que se llama versalita, que son mayúsculas pero de tamaño de la minúscula. Aquí vemos cómo se representa, de manera que sigue viéndose la mayúscula, pero las letras se representan con pequeñas, que por eso se llama small caps, o pequeñas letras mayúsculas, ¿no? Aquí tenemos el alto de línea. Esto es muy importante para la web, que queremos que las líneas se separen mucho o estén muy juntas, ¿no? Las líneas muy juntas hacen que la legibilidad de la página sea menor, y las líneas muy separadas también, porque te pierdes un poco de una línea a otra y la lectura no es tan continua. Por defecto, todos los elementos de edición, incluido el HTML, utilizan porcentaje del 120% del ancho de línea, pero nosotros podemos cambiarlo según nos interesa a un poco mayor. Aquí vemos los dos ejemplos, con el normal y el 120 vemos que es el mismo, porque por defecto suele ser así. También es por defecto el valor que utiliza el procesador de textos Word y la mayoría de los sistemas. Un 120% es un entorno de línea aceptable. Luego tenemos los tipos formato de fuente que vamos a usar. Nosotros vamos a utilizar una etiqueta que es la @fontface para poder utilizar una fuente que no esté en el sistema operativo. Hasta hoy todas las páginas web utilizaban la fuente del propio sistema operativo del usuario, de manera que no sabíamos muy bien cómo iba a salir, ya que nosotros proponíamos un Arial, pero podía ser que el usuario no la tuviese. Con Fontface podemos nosotros utilizar una fuente sin tener que transmitirla ni que el usuario la tenga que instalar en su sistema operativo, y de esta manera podemos controlar el aspecto visual y la tipografía sin infringir derechos de autor. ¿Qué tipografías son las más habituales? Aquí tenemos las tipografías TrueType, que es la tipografía que diseñó Apple, las OpenType, que es una tipografía que permite en una sola fuente que haya varios pesos y anchos distintos, OpenType embebida, que se creó precisamente para la web, SVG es un formato vectorial, pero que también se utiliza como formato tipográfico, y el WOF. El WOF es el formato abierto que está tratando el W3C que sea el estándar tipográfico para que todos los navegadores la puedan ver. ¿Qué compatibilidad tenemos con los navegadores? Depende del sistema operativo. Hay sistemas operativos que no ven un tipo de fuente u otro. Esto es un problema hoy en día, hasta que se uniformice y podamos utilizar todos de una vez del tipo WOF. Tenemos que muchas veces utilizar todos los formatos para una página, ¿no? Utilizaremos el WOF como genérico, pero luego podemos utilizar el OpenType para el sistema operativo Windows o Macintosh. El SVG es el que utiliza los sistemas operativos de iOS, y TrueType para algunos dispositivos antiguos que utilizaban este tipo de letra. Fontface, por tanto, lo que hace es que define una fuente, una familia, y especifica todos los formatos que podemos usar. Estas líneas pueden ser muy largas, hasta incluir todos, el OpenType, TrueType. Habitualmente con un par de formatos se suelen solucionar. Entonces indicamos un nombre y dónde el sistema operativo la puede ver. Estos son dónde está la tipografía en nuestro site, en nuestro sitio ubicada. Y luego asignamos la tipografía indicando este nombre. Y siempre nos interesa, aún así, utilizar una familia genérica por si acaso falla y no encuentra la fuente, o este sistema operativo no interpreta correctamente estas fuentes. La tipografía de Firefox OS se ha diseñado específica para el sistema operativo. Es una tipografía de palo seco, pero con unos aspectos muy agradables en las formas de la E, que recuerdan un poco las tipografías más clásicas,
y que tienen bastantes familias para que puedan utilizarse helvéticas, negritas, cursivas. Aquí la podemos descargar y es totalmente libre de derechos, de manera que podemos descargarla y usarla en nuestras aplicaciones. Si la vamos a utilizar en Firefox OS, ya va incluida lógicamente en el sistema operativo. También podemos utilizar fuentes embebidas en la red. Hay muchos sitios web que nos facilitan tipografías que nosotros podemos utilizar. Es el caso de Google Fonts, de los más importantes, donde hacemos un enlace a la tipografía de Google Fonts. Este nos da un nombre que nosotros luego utilizaremos en nuestros estilos. En este caso, la César Dressing, que sería esta tipografía de Google Fonts, y luego siempre utilizar una genérica por si acaso no tiene conexión a internet y estamos viendo esa página en local o cualquier otro problema que pueda ocurrir. Muy raro que se haya caído el servidor, pero también podría ser. Aquí os pongo unas referencias muy importantes, en este caso de tipografías, para que podáis consultar. Aquí el Font Squirrel es un web muy importante porque te permite coger una fuente y salvarla en todos los formatos. De manera que nosotros tenemos los derechos de una fuente, pero no la tenemos salvada en todos los formatos, y a través de esta web la podemos convertir a todos los formatos y así usarla para que no nos falle en ninguna página. Muchísimas gracias.